Bienvenidos a Evidencia Sud. Pónganse cómodos, pero no demasiado, porque hoy vamos a sacudir los cimientos de lo que muchos consideran una verdad absoluta e incuestionable. Hablemos de esa biblioteca que tienes en tu mesa de noche o en el estante de tu sala, la Biblia. La mayoría de las personas la ven como un bloque sólido de granito, un libro que cayó del cielo perfectamente encuadernado, con su índice, sus capítulos y su punto final. Pero la realidad es mucho más desordenada, más humana y, para ser honestos, mucho más escandalosa de lo que te enseñaron en la escuela dominical. Imaginen por un momento un cuarto oscuro, una biblioteca donde, durante siglos, hombres que no se llamaban a sí mismos profetas, sino teólogos, políticos y obispos, se reunieron para decidir qué palabras eran de Dios y cuáles no lo eran. No hubo una columna de fuego guiando sus plumas, ni una voz del cielo dictando el índice. Hubo debates, hubo censura, y sí, hubo hasta golpes. Recordemos a Nicolás de Myra perdiendo los estribos en el Concilio de Nicea. Esa es la verdadera historia de cómo se armó tu Biblia, un proceso de eliminación humana donde lo que no convenía al dogma del momento simplemente se quedó fuera. Históricamente, el índice que hoy das por sentado no existió sino hasta finales del siglo VI. Fue Atanasio de Alejandría en el año 367 después de Cristo, quien en una carta administrativa listó por primera vez los 27 libros del Nuevo Testamento que ahora conocemos. Pero no fue un decreto divino, fue una medida para unificar el poder político y religioso de la época, bajo un solo estandarte o canon, que literalmente significa vara de medir. Y aquí es donde la lógica choca de frente con la tradición. Nos han vendido la idea de que ese libro está cerrado. Le pusieron un candado, tiraron la llave al fondo del mar y declararon que Dios ya no tiene nada más que decir. Se aferran a un versículo al final del Apocalipsis como si fuera el sello de una tumba, ignorando que cuando Juan escribió esas líneas, la Biblia, como tal, ni siquiera existía. Para entender esto con precisión quirúrgica, hay que ir a las fuentes originales y dejar de lado las suposiciones modernas. Cuando Juan escribe en griego "kioné" en Apocalipsis 22:18, utiliza la palabra biblión, que literalmente significa este rollo o este pequeño escrito. Es un diminutivo de biblios y se refería estrictamente al pergamino que tenía frente a él en la isla de Patmos, no a una Biblia que tardaría 3 siglos más en ser compilada por concilios humanos. Es exactamente el mismo caso de Moisés, quien siglos atrás advirtió en hebreo en el libro de Deuteronomio 4:2 que no se añadiera nada a sus palabras. Si aplicamos la lógica de canon cerrado que muchos utilizan hoy, el mismo Moisés habría anulado preventivamente a todos los profetas que vinieron después de él, incluyendo a Isaías, a los apóstoles y al mismo Jesucristo. Lo que estos hombres prohibían bajo la inspiración divina era la alteración o corrupción humana de sus escritos específicos, no la capacidad de Dios para seguir hablando. No estaban poniendo un candado a la boca de Dios, sino una protección contra la pluma de los hombres. Pero los guardianes del candado tienen otros versículos bajo la manga. Te dirán que Pablo escribió a Timoteo que las escrituras son suficientes para hacernos perfectos. Lo que no te dicen es que cuando Pablo escribió eso, el Nuevo Testamento no se había terminado de escribir. Se refería a las leyes de Moisés y a los profetas antiguos. Si su lógica fuera cierta, las propias cartas de Pablo sobrarían. Te dirán también que la fe fue dada una vez a los santos, como si Dios hubiera agotado su vocabulario en el siglo I. Pero la fe no es un objeto estático en una vitrina, es una revelación viva con un Dios que no ha quedado mudo. Si le hubiéramos hecho caso a esa interpretación errónea del candado, hoy no tendríamos ni los evangelios ni las cartas de Pablo. Pero la prueba más contundente está dentro del mismo libro. Si la Biblia estuviera terminada,
porque ella misma cita textos que no están en su índice. ¿Dónde está el libro de las batallas de Jehová que menciona números? ¿Dónde está el libro de Jázer que cita Josué? ¿Dónde están las cartas de Pablo a los laodicenses o su epístola previa a los corintios? La Biblia no es un bloque cerrado, es un registro que admite en sus propias páginas que hay más piezas del rompecabezas que los hombres decidieron no incluir. ¿Quién tiene la llave? Esa es la pregunta que nadie quiere responder. Porque si admitimos que la puerta de la revelación está cerrada, estamos admitiendo que Dios se quedó mudo o que nosotros nos quedamos sordos. Es una ironía trágica. El mundo está más confundido que nunca, con miles de sectas peleándose por la interpretación de un mismo versículo y, sin embargo, la respuesta oficial es que no necesitamos más luz. Nos dicen que el canon es suficiente, mientras el barco se hunde en un mar de interpretaciones contradictorias. Es cómodo vivir con un libro cerrado. Un libro cerrado no te pide que cambies, no te confronta con nuevas verdades y, sobre todo, no requiere que conozcas que Dios todavía llama a hombres para hablar en su nombre. El miedo a los falsos profetas se ha vuelto tan grande que la cristiandad prefirió quedarse sin profetas del todo. Prefirieron una biblioteca con candado que una comunicación viva con el Creador. Pero aquí es donde entra la propuesta que a muchos les quita el sueño. ¿Y si la llave nunca se perdió? ¿Y si el candado no lo puso Dios, sino el miedo de los hombres? Pero que no se me malinterprete, en la Iglesia de Jesucristo no solo respetamos la Biblia, la amamos, la consideramos el cimiento de nuestra fe, la palabra de Dios que ha sobrevivido milenios para iluminar el camino de la humanidad. No estamos aquí para restarle valor, sino para devolverle su lugar como el primer tomo de una historia que aún se está escribiendo. No venimos a decir que la Biblia está mal, venimos a testificar que Dios es tan grande que no cabe en un solo libro y que su amor por nosotros es tan vasto que no terminó de dar instrucciones hace 2000 años. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días no viene a decir que la Biblia está mal, viene a decir que está incompleta, viene a decir que un Dios que es el mismo ayer, hoy y siempre, no se limita a las paredes de un concilio romano del siglo IV. Es atrevido, lo sé. Es molesto para el que prefiere la seguridad de la tradición, pero piensen con lógica. Es propio de un Dios de orden dejar a sus hijos en el caos total de la interpretación humana sin una voz autorizada que diga, ¿este es el camino? ¿Dejó Dios de amar a la humanidad tanto como para dejar de hablarle? La biblioteca está abierta. Los libros de Abraham, de Moisés, el libro de Mormón, no son intrusos en la casa de Dios. Son los tomos que faltaban en el estante porque la revelación no es un evento histórico que terminó hace 2000 años. Es un río que sigue fluyendo. Muchos preferirán taparse los oídos. Otros se retirarán indignados porque es más fácil confiar en un consenso de teólogos antiguos que en la posibilidad de un profeta moderno. Pero la realidad no cambia por nuestra comodidad. La llave existe, la puerta está allí, y la biblioteca de Dios es mucho más grande de lo que te permitieron creer. La pregunta no es si Dios puede hablar. La pregunta es si tú tienes el valor de escuchar algo que no está en el índice de siempre. Esto es Evidencia Sud. Gracias por atreverse a pensar fuera del candado.